Como hemos anunciado, nos acompaña a esta hora de la noche el premier Salvador del Solar. Es una semana clave la que empieza mañana. Irá a presentar, a sustentar el voto de confianza que le ha pedido al Parlamento en torno a 5 proyectos puntuales del Ejecutivo para la reforma política tan necesaria sin duda. El tema es que la forma en que ha sido planteado inicialmente en esta carta que ha presentado al Congreso ha sido interpretada por algunos abogados constitucionalistas e incluso por el propio presidente del Tribunal Constitucional, que dice ha sido a título personal, inconstitucional, porque le reclama al Congreso una confianza supeditada a que se aprueben, y así es como ha sido interpretado, estos proyectos tal cual los quiere el Ejecutivo y en los plazos que plantea el Ejecutivo, poniéndole casi como una espada de Damocles al Parlamento. ¿Es así o no? Buenas noches, ministro. Buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente. No, número uno, no estamos pidiéndole al Congreso que acepte las propuestas legislativas del Ejecutivo tal cual las ha presentado el Ejecutivo. De hecho, el Ejecutivo podría hacerlo. El año pasado, en noviembre, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde dice que el Ejecutivo tiene amplitud, no hay restricciones a aquello que podemos someter a confianza. Y es el espíritu de la Constitución del 93, además. Así es, así es. Sin embargo, esta frase, si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza ha sido rehusada. Y la frase anterior es que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas vence al finalizar la presente legislatura, lapso en el cual también deben ser aprobados en primera votación los proyectos de ley de reforma constitucional mencionadas, y hay otra frase, sin desnaturalizarlos. Entonces, sí, como que me los apruebas como yo quiero, o si no, doy número uno, da la confianza. No como el Ejecutivo quiera. Lo que se pide es que se respete el espíritu, pero hay margen para que el Congreso delibere y debata. Lo otro que es muy importante mencionar es que no estamos sujetando esto a un plazo. Lo que estamos diciendo es que debería haberse aprobado al finalizar esta legislatura, y esto responde a un criterio de razonabilidad. No olvidemos que el Congreso ha recibido estos proyectos de ley para hacer la reforma política hace más o menos 50 días, en realidad un poco más de 50 días, el 10 de abril. Ya ha tenido un montón de tiempo. No olvidemos al mismo tiempo que no estamos poniendo un plazo. Algunos medios dijeron, estamos poniéndoles 15 días. Es cierto que la legislatura termina en principio el 15 de junio. Va a ser ampliada, entiendo. Pero puede ampliarse, no es raro que se amplíe, se ha ampliado varias veces en el pasado. Creo que el presidente del Congreso también lo ha anunciado. Lo ha anunciado. Si podemos ir, por ejemplo, hasta el 25 de julio, estaríamos hablando de más o menos 50 días más. Esta frase, entonces, si es que si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza ha sido rehusada, es un exceso en la redacción. Lo que una manera de interpretarlo es así como si fuera un exceso, y otra manera de interpretarlo es, si al vencimiento de la legislatura, terminada la cual con ampliación habrán tenido más o menos 100 días, es totalmente razonable. El año pasado, para la cuestión de confianza respecto de los proyectos de reforma constitucional, fueron 4 proyectos de reforma constitucional, fueron 2 semanas. Ahora estamos hablando de que podrían ser 100 días. Es absolutamente razonable en cuanto a al plazo. En cuanto al contenido, no les estamos diciendo tiene que ser siguiendo punto y coma lo que estamos diciendo. Eso ¿Qué entendemos por desnaturalizar o respetar la naturaleza, la esencia de cada proyecto? Es un tema muy subjetivo. Lo que para el Ejecutivo es la naturaleza del proyecto, para el Legislativo puede ser otra cosa. Creo que puede ser, sin embargo, bastante claro. Por ejemplo, cuando decimos que consideramos que debe impedirse que una persona que tenga una sentencia por delito doloso de 4 años o más de sentencia, no hay tanto margen para equivocarse. Todo alrededor de esta idea será regulado por el propio Congreso, no por nosotros. Pero eso sí, lo que decimos es, consideramos que nuestro país está harto de que personas con delitos penales puedan terminar siendo nuestros representantes. Eso no da para mucha subjetividad. De acuerdo. Si se respeta la esencia, eso quedará, es bastante claro. El día martes que se presente en el Congreso, ¿va a delinear cuál es la esencia de cada uno de estos 5 proyectos? Así es. Va a quedar meridianamente claro que eso es lo que espera. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que se entienda, número uno, que nosotros queremos que el Congreso debata. No olvidemos que nosotros primero hemos encargado esta propuesta de reforma a una comisión independiente, luego se la hemos entregado al Congreso para que el Congreso la discuta. Lo único que pedimos fue que se trate con carácter de urgencia.
Es decir, que se le dé prioridad de acuerdo a lo que dice el artículo 105 de la Constitución, cosa que no se ha hecho. Pero no se ha estado debatiendo en la Comisión de Constitución los proyectos del Ejecutivo. Pero no se le ha dado prioridad, que quiere decir que se traten primero. Hemos hecho un esfuerzo de encargar para que haya una reforma integral, sistemática, y no se le ha dado el orden prioritario. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un cambio de actitud entre apenas archivaron de manera express el proyecto sobre inmunidad? La reacción fue de tranquilidad y luego días después el tono fue completamente diferente. ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió en esos días? Cuando vino el momento de presentarnos, de acuerdo a la invitación que nos había hecho el Congreso, deliberamos y coincidimos que teníamos que sentar una protesta. Porque ya era una segunda cosa que nos parecía grave. La primera... ¿Era necesario que el presidente de la República fuera al Congreso? A mí me dio la sensación de que el presidente no tiene operadores políticos que puedan salir y defender su postura en el Parlamento. ¿Dónde está la bancada del Ejecutivo, del presidente? La bancada también está representada dentro de la Comisión de Constitución, de acuerdo a su proporción. Pero creo que si bien uno podría decir que no era necesario, no era indispensable que el presidente fuera, es absolutamente válido que el presidente quiera sentar su protesta democráticamente. Aquí estamos y queremos protestar. Se ha archivado con apenas 3 horas de discusión algo tan importante como la inmunidad, que es lo que la gente entiende que se ha convertido en impunidad. Tenemos que recuperar la confianza en la política, para eso es la reforma política. Sí, pero sí se dan cuenta que hay quienes interpretan esta decisión del presidente Vizcarra de ir al Congreso, de buscar nuevamente un baño de popularidad, de mirando hacia las encuestas, mido qué actitud me va a hacer sintonizar con ellas y me voy al Congreso y los pecho nuevamente. Yo creo que quienes interpretan eso se fijan en lo adjetivo, en lo secundario, lo sustancial, y esto es parte del gobierno del presidente Vizcarra desde el día que asumió el 23 de marzo su mandato. O sea, número 1, fortalecimiento institucional. Número 2, lucha contra la corrupción. Son 2 de los 5 ejes de política de gobierno. Esto no es un capricho y no es casual. Y los peruanos tenemos que darnos cuenta de que la reforma política es lo esencial que tenemos que discutir ahora. Nos dicen, no, pero ¿por qué no se fijan en la economía? Bueno, ¿no es acaso por corrupción que hay una cantidad de obras que están paralizadas? ¿No es acaso por corrupción que hay colegios que no se han terminado? ¿No es por corrupción que hay hospitales como el Hospital Lorena en el Cusco que hasta ahora sigue parado? ¿Es la corrupción que ha financiado campañas políticas? ¿Que ha financiado las campañas de algunos congresistas individuales que llegan por voto preferencial? Un voto preferencial que ha debilitado a los partidos al punto que la gente sienta que no los representan. Partidos además que han conseguido su derecho a participar sin que nadie pueda entrar a competir porque necesitas 800.000 firmas más o menos para entrar. Todo esto es lo que queremos cambiar. La reforma política no es una discusión jurídica caprichosa, es una herramienta fundamental para erradicar la corrupción de la política y de la sociedad. Qué bueno que ha vuelto a tocar el tema, porque, hablando de la esencia de cada proyecto, el martes va a explicar en qué consiste para el Ejecutivo esa esencia. ¿Qué ocurre si el martes, porque el procedimiento expone, luego los congresistas debaten por horas y horas y votan? ¿Qué pasa si les dan la confianza? Y luego, en el camino, ya una vez que le dieron la confianza, alguno de los proyectos, a su interpretación, ha sido desvirtuado. Se aleja de esa esencia que usted expuso. Me parece que es una pregunta muy importante la que planteas, porque, número 1, efectivamente, vamos y imaginemos que nos dicen, les damos la confianza. ¿Qué pasa si nos dan la confianza, pero no aprueban ninguno de los proyectos? Es un escenario. Entonces, es un escenario en el cual resulta clave que busquemos, dentro de un criterio de razonabilidad, que haya un plazo razonable para que nos digan hemos aprobado la norma. O sea, número 1, démonos cuenta que necesitamos que no solo se nos dé la confianza, sino que se aprueben las normas por las que estamos haciendo cuestión de confianza. Ya, pero eso no es lo que dice la Constitución. Una vez que se dio el voto de confianza, se dio el voto de confianza y después no lo aprobaste como yo creo que debió ser. No, pero imaginemos. Doy por confianza no dada, eso no dice la Constitución. Pero creo que nos ayuda por claridad imaginar primero qué ocurre si no la aprueban. No que no la aprueban como nos gustaría exactamente, no. Ya. Que no la aprueban. El Congreso dice, no, lo voy a ver en algún otro momento. ¿Dan por no dada la confianza? Si no fuera así, nos habrían otorgado una confianza vacía. Ya. Y necesitamos para la gente del Perú una confianza con contenido que nos asegure que el Congreso nos está dando el respaldo político vía la confianza, de decir, muy bien, ojo que no estamos haciendo confianza siquiera por la totalidad de la reforma, que es una reforma en la que creemos. Hemos elegido una parte del núcleo fundamental para decir, dennos una señal de que efectivamente vamos a avanzar con esta reforma política, porque esa señal hasta el momento no ha llegado, ¿no? Y esa señal debiera darse ¿en qué momento? Porque una vez más volvemos a este entrampamiento en que, por ejemplo, no se aprueba el eliminar el voto preferencial o la paridad.
¿no es cierto?, hombres y mujeres para administración y puestos públicos. ¿Qué pasa? Tenemos que considerar que no se nos ha dado la confianza. Que o sea, no se les si, da la nos confianza. hubiera, si la votación dijera les damos la confianza, pero en los hechos no se hace, solo podemos interpretar que no se nos ha dado la confianza de verdad. Y lo que vale es lo que es de verdad, no lo declarativo. Luciano López le comentaba que es un abogado constitucionalista al que consulto sobre estos temas. Ha escrito en El Comercio diciendo que precisamente ese planteamiento es una forma de mal plantear el voto de confianza, porque no es constitucional y que por lo tanto en realidad lo que están buscando es justamente que les digan no para poder disolver el Congreso y convocar elecciones. No es así, no es así. De hecho, el ejemplo tan reciente de la última cuestión de confianza que presentó el gobierno cuando el premier era César Villanueva es una cuestión de confianza que se planteó y que el propio Congreso entendió que tenía que darse hasta antes de que faltaran menos de 2 meses para el referéndum, porque tenía que ser así. Nosotros ahora queremos cambios constitucionales que tienen implicancia electoral. Si esto no sucede en una legislatura y se ratifica en otra para que pueda haberse modificado antes de que falte un año para las elecciones, no podrá suceder. Y por lo tanto, la confianza razonablemente tiene que otorgarse dentro de un plazo. Y cuando dicen, les han dado 15 días y eso es un exceso, como he tratado de demostrar hace un momento, no estamos dando 15 días. Estamos pidiendo que sea al final de esta legislatura, que cuando consideramos los días que han pasado desde que la presentamos, más de 50, si se amplía, podrían ser más de 100. Más de 3 meses alcanzan perfectamente. Si en 2 semanas se trabajaron 4 proyectos de reforma constitucional, en 100 días hay tiempo más que suficiente para atender nuestro pedido. Pero claramente entonces, por la explicación que nos ha dado, sí existe la posibilidad de que se pueda disolver el Congreso en la eventualidad de que alguno de estos 5 proyectos, porque no es que sea 4 de 5, 3 de 5, tiene que ser el paquete. Si uno de ellos no prospera, según como lo vaya a plantear el martes, consideran que ha sido traicionado en todo caso. O sea, ha sido negada la confianza. Así fue como se plantearon los 4 proyectos. El premier Villanueva, el ex premier Villanueva, lo recuerdo dijo, claramente. los 4 o nada. Y creo que si hacemos un poquito de memoria, no hubo ninguna reacción parecida a la que estamos teniendo hoy. Hoy, por algún motivo, tratándose de la reforma política, ¿a qué lo atribuye? Se está presentando como si fuera un exceso tremendo. Yo lo atribuyo a que hay algunos sectores del Congreso que le ofrecen resistencia a la reforma que no solo el país necesita, que la gente reclama. Pero incluso Gilbert Violeta, Bruce, Salvador Heresi también se han manifestado como diciendo nos están presionando, esto es una presión inaceptable del gobierno, pretender ponernos plazos y la forma en que debemos aprobar. Además, en el seno del Parlamento es donde emanan las leyes, donde se hace el debate y que tienen la facultad constitucional de elaborar leyes. Totalmente. Sin embargo, junto con esa facultad existe la herramienta constitucional de la cuestión de confianza, donde, como hemos visto en la sentencia del año pasado, el tribunal lo que ratifica, el tribunal, incluido su presidente actual, porque además fue un voto unánime, todo el tribunal dice, no hay limitaciones al Ejecutivo. Entonces no las hay. Y estamos viendo ahora reacciones que no vimos en septiembre del año pasado. No hubo ningún problema porque el plazo fuera breve, no hubo ningún problema porque se dijera tienen que ser los 4 o no, no hubo ningún problema porque se dijera tiene que respetarse la esencia en ese momento, que se respete la esencia. Nosotros podríamos haber dicho que se acepte tal cual que está. Se tiene que reabrir el debate respecto al proyecto de inmunidad, que fue archivado rápidamente, 3 horas. Así es. Tiene que reabrirse y tiene... O sea, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley nuevo para que pueda tratarse nuevamente. Última pregunta. El exfiscal de la Nación, aún fiscal supremo, ha dicho que el presidente está envalentonado porque ha reabierto el caso Chinchero. Bueno, el presidente no está envalentonado. El presidente y su gobierno estamos comprometidos con ofrecerle al Perú una herramienta fundamental para que seamos un país mejor de cara al Bicentenario. Una herramienta para ponerle una barrera a la corrupción en la política, una herramienta para fortalecer partidos, una herramienta para que los ciudadanos puedan ser parte de partidos, ya sean los existentes o nuevos. Por eso es fundamental que los ciudadanos defendamos también esta reforma, que exijamos, que desterremos la corrupción de la política, que exijamos transparencia, que no aceptemos la parte de la inmunidad que se ha convertido en impunidad, porque hay una inmunidad, nosotros nunca hemos planteado eliminarla, que la vea una entidad externa. De esto depende la calidad de vida de los peruanos. Estamos hartos de corrupción, los peruanos. Esta es una herramienta que nosotros hemos sometido a criterio del Congreso, con la mejor buena voluntad, y que por los acontecimientos de las últimas semanas hemos llegado a la conclusión que al menos en una parte tenemos que someter a confianza.
Muchas gracias por estar, Premier, esta noche con nosotros y suerte para el día martes. Muchas gracias. Atentos. También. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con la parte final del programa.